Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en una historia que estoy segura les va a emocionar. Hoy tenemos un vídeo súper especial, algo que hemos estado esperando con muchas ganas de compartir con ustedes. Vamos a hablar de un momento realmente conmovedor, un gesto que ha robado miles de corazones y que tiene como protagonistas a dos personas que sabemos que ustedes adoran, Serkan y Özge. Exactamente el título lo dice todo. Hoy desentrañaremos el instante en que Serkan sorprende a Özge con la canción Lágrimas y amor. Así es, una sorpresa que combina ternura, música y esa conexión tan especial que vemos entre ellos. Si son fans de las historias de amor, de los gestos románticos y de las emociones a flor de piel, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta maravillosa historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y de apoyarnos para seguir creando vídeos que les encanten. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar a ese momento mágico. ¿Se imaginan la escena? Un escenario íntimo, quizás un evento especial, o tal vez algo completamente inesperado. La clave de esta sorpresa es, por supuesto, la canción. Lágrimas y amor. Solo el título ya nos evoca un sinfín de sentimientos, la melancolía de las lágrimas, sí, pero también la fuerza y la belleza del amor que las supera. ¿Qué significado profundo podría tener esta melodía para Serkan? ¿Qué es lo que él quiso transmitirle a Özge en ese instante? La música tiene ese poder increíble de hablar directamente al corazón, de expresar aquello que las palabras a veces no alcanzan. Y cuando esa música es interpretada por alguien que ama, el impacto es doble. Serkan, conocido por su carisma y su dulzura, es alguien que no teme mostrar sus sentimientos. Y en esta ocasión, decidió hacerlo de una forma artística, profunda y muy personal. La elección de una canción con un título tan cargado de emociones no es casual. Probablemente Serkan ha vivido o ha visto en su relación con Özge momentos que encapsulan perfectamente esa dualidad, instantes de dificultad, de tristeza, de aprendizaje, pero siempre culminando en un amor que lo trasciende todo, que sana, que fortalece. Imaginarlo a él con esa voz que ya sabemos que nos llega, dedicándole esas palabras, esa melodía, a Özge, es realmente conmovedor. No se trata solo de cantar unas notas, se trata de la intención detrás de cada frase, de la mirada que acompaña cada verso, del sentimiento genuino que se derrama en el aire. ¿Cómo creen que reaccionó Özge? Porque seamos sinceros, una sorpresa así, tan pensada, tan sentida, debe haber sido impactante. Probablemente una mezcla de asombro, emoción y gratitud inundó su rostro. Las lágrimas, esas que dan título a la canción, seguramente afloraron, pero no de tristeza, sino de la pura y abrumadora felicidad de sentirse tan amada y comprendida. Es ese tipo de momentos que quedan grabados para siempre en la memoria, en el alma. Momentos que fortalecen los lazos, que recuerdan por qué la relación es tan especial. Analicemos un poco más la letra de Lágrimas y amor. Si bien no tenemos los detalles exactos de la canción que interpretó Serkan en este momento específico, podemos inferir la temática general. Las lágrimas pueden representar las dificultades que toda pareja enfrenta, malentendidos, tiempos difíciles, incluso pérdidas. Pero el amor en el título es el contrapunto, la fuerza que disipa esas sombras, que transforma el dolor en aprendizaje y que une aún más. Podríamos imaginar versos que hablen de cómo juntos han superado obstáculos, de cómo el amor ha sido su refugio y su motor. Quizás Serkan le recordó a Özge esos momentos en los que, a pesar de las adversidades, su amor mutuo prevaleció. O tal vez, le pidió perdón por alguna lágrima que él mismo haya podido causar, prometiendo que su amor siempre será la fuerza sanadora. Es la belleza de la música, capaz de encapsular toda una historia, toda una gama de emociones en unos pocos minutos. La sorpresa de Serkan a Özge con Lágrimas y amor va más allá de un simple regalo romántico. Es una declaración de amor profunda y madura. Es reconocer que las relaciones no son perfectas, que hay momentos duros, pero que el amor verdadero es la herramienta que nos permite navegar esas aguas turbulentas y salir fortalecidos. Es también una muestra de la valentía de Serkan al exponerse de esta manera, al compartir su vulnerabilidad a través de la música. Y para Özge, recibir un gesto así debe ser un recordatorio poderoso de lo mucho que significa para Serkan,
de lo mucho que él valora su relación y su presencia en su vida. Pensemos en la preparación de un momento así. ¿Cuánto tiempo dedicó Serkan a elegir la canción perfecta? ¿A ensayar? ¿A pensar en cada detalle para que fuera una sorpresa inolvidable? Es ese esfuerzo, esa dedicación, lo que hace que estos gestos sean tan valiosos. No es algo improvisado, es una obra de amor cuidadosamente orquestada. Y el resultado sin duda fue un momento de pura conexión, de intimidad reforzada, donde solo existían ellos dos y la música que hablaba por sí sola. Este tipo de acciones nos recuerdan por qué amamos tanto a estas figuras públicas, porque seguimos sus historias con tanto interés. No solo por su talento en sus respectivas carreras, sino por la autenticidad con la que viven sus vidas y sus relaciones. Nos inspiran a ser mejores, a expresar nuestro amor de formas creativas, a valorar esos instantes que construyen el tejido de una relación. La sorpresa de Serkan Aozge con Lágrimas y Amor es un ejemplo perfecto de ello, una demostración de amor que trasciende lo superficial y toca las fibras más profundas del corazón. Y es que al final del día, ¿qué es el amor sino esa capacidad de ver la belleza incluso en medio de las dificultades, de encontrar la fuerza en los momentos de debilidad, de transformar el dolor en una oportunidad para amar más intensamente? Serkan, al elegir esta canción, no solo le dedicó una melodía a Aozge, sino que le dedicó una filosofía de vida, una promesa de estar juntos, de superar cualquier adversidad, de que su amor siempre será el faro que los guíe. Espero que este análisis y esta inmersión en la historia de Serkan y Aozge les haya gustado tanto como a mí prepararla. Ha sido un viaje lleno de emociones, de reflexiones sobre el amor, la música y la forma en que expresamos nuestros sentimientos más profundos. Hemos visto cómo un gesto aparentemente sencillo como es dedicar una canción, puede tener un impacto inmenso, capaz de conmover, de fortalecer y de inmortalizar un momento. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la conmovedora sorpresa de Serkan Aozge con la canción Lágrimas y Amor, analizando el posible significado de este gesto tan especial y la reacción que seguramente provocó en Aozge. Hemos reflexionado sobre cómo la música puede ser un vehículo poderoso para expresar el amor y sobre la importancia de estos momentos de conexión auténtica en una relación. En resumen, hemos sido testigos de cómo el amor, incluso en sus momentos más complejos, puede florecer y manifestarse de maneras hermosas y profundas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí y su interés es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta sorpresa? ¿Han vivido alguna experiencia similar, ya sea dando o recibiendo un regalo musical? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y sus opiniones, y estoy segura de que sus historias también inspirarán a otros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron emotivo e interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y emociones. Activen esa campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.